Hola, 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 mis almas vibrantes y corazones inquietos. Bienvenidas y bienvenidos un día más a vuestro refugio digital favorito, el espacio donde las emociones se desatan y las historias se despliegan con toda su intensidad. Espero que esta jornada los encuentre radiantes, rebosantes de energía y absolutamente listos para sumergirnos juntos en un tema que, déjenme decirles, es como un volcán a punto de erupcionar. Hoy vamos a navegar por las turbulentas aguas de un tema que entrelaza culturas ancestrales, tradiciones arraigadas, pasiones desbordantes y, sí, también situaciones que nos obligan a confrontarnos con profundas reflexiones éticas y morales. Nos aventuraremos con el máximo respeto y la sensibilidad que merece en la exploración de turcas ardientes, matrimonios forzados y pasiones inesperadas. Sé que el título puede sonar provocador, incluso escandaloso, pero les prometo que abordaremos esta temática con la seriedad, el tacto y la empatía que se requieren. Desentrañaremos ese intrincado nudo de costumbres, expectativas sociales, presiones familiares y, por supuesto, esos sentimientos arrolladores que emergen cuando menos lo esperamos, desafiando incluso las normas más pétreas y las convenciones más arraigadas. Prepárense para un viaje lleno de contrastes, donde la tradición milenaria choca frontalmente con el anhelo de libertad, donde el deber impuesto se enfrenta al deseo irrefrenable, y donde el amor, ese sentimiento indomable, puede florecer incluso en los jardines más áridos y hostiles. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura llena de claroscuros, quiero recordarles lo inmensamente valioso que es para mí tenerlos aquí, compartiendo este espacio y este tiempo. Si son recién llegados a este canal, o si simplemente disfrutan de estas charlas apasionadas que nos invitan a la reflexión, no olviden suscribirse. Activen la campanita mágica para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos cargados de intriga, drama, emociones intensas y, sobre todo, mucho pero mucho corazón. Su apoyo incondicional es mi combustible, mi inspiración constante y lo que me impulsa a seguir creando contenido que los haga pensar, sentir, vibrar y, por qué no, también soñar un poquito. Así que ya lo saben, un simple clic no cuesta nada y a mí me harían la persona más afortunada del universo. Ahora sí, tras este pequeño recordatorio, pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, relájense y prepárense para sumergirse en este universo de emociones a flor de piel. Que comience el viaje. Cuando hablamos de matrimonios forzados, es absolutamente fundamental entender que no estamos hablando de una práctica cultural aceptada, mucho menos romantizada. De hecho, se trata de una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos, especialmente de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Implica obligar, coaccionar, presionar a una persona a contraer matrimonio en contra de su voluntad, negándole el derecho inalienable a elegir a su pareja, a decidir sobre su propio futuro, sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Es una realidad dolorosa, triste y profundamente preocupante que, lamentablemente, todavía persiste en algunas regiones del mundo, en algunas comunidades cerradas y herméticas, incluyendo, lamentablemente, dentro de ciertos sectores de la diáspora turca. Es crucial recalcar, una y otra vez, que esta práctica abominable no representa en absoluto a la cultura turca en su totalidad. Turquía es un país diverso, multicultural, con una rica historia y una sociedad moderna en constante evolución, con leyes que protegen los derechos de las mujeres y que prohíben explícitamente el matrimonio forzado. Sin embargo, como en muchas sociedades alrededor del mundo, existen tradiciones ancestrales, costumbres locales y arraigados prejuicios que a veces entran en conflicto directo con las leyes nacionales y con los principios universales de los derechos humanos. Entonces, ¿dónde encaja esa pasión inesperada, en todo este entramado de dolor y opresión? Bueno, aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja, donde las emociones se entrelazan y se desbordan, generando situaciones límite. Imaginen la siguiente escena: una joven, o incluso una niña, obligada a casarse con un hombre al que no ama, a quien quizás ni siquiera conoce, se ve de repente confrontada con una chispa, una conexión inesperada, un sentimiento que emerge desde lo más profundo de su ser hacia otra persona. Quizás se trate de un amigo de la familia, un vecino compasivo, un compañero de trabajo, o incluso alguien que forma parte del entorno cercano de su propio esposo. Esta pasión, nacida en un contexto tan opresivo, tan restrictivo, tan carente de libertad, puede ser interpretada como una forma de rebeldía, un grito desesperado por recuperar el control sobre su propia vida, un anhelo profundo de autonomía y autodeterminación. Puede convertirse en un refugio, un oasis en medio del desierto, un escape momentáneo de la realidad sofocante, asfixiante y dolorosa en la que se encuentra atrapada.
Pero también, obviamente, puede generar un conflicto interno devastador, una lucha encarnizada entre el deber impuesto y el deseo irrefrenable, entre las expectativas sociales y la búsqueda de la propia felicidad. Es de vital importancia destacar que estas situaciones son extremadamente delicadas y están cargadas de peligro. Las mujeres que se atreven a desafiar las normas sociales en este tipo de contextos pueden enfrentarse a consecuencias terribles, incluyendo el ostracismo, la marginación, la violencia física y psicológica, e incluso, en los casos más extremos, la muerte a manos de familiares o miembros de la comunidad que consideran que han deshonrado a la familia. Ahora sé que muchos de ustedes podrían estar pensando, ¿pero cómo puede surgir el amor en una situación tan forzada, tan antinatural? Y es una pregunta absolutamente válida. El amor es un sentimiento complejo, misterioso, impredecible y, a menudo, incomprensible, que puede florecer en los lugares más inesperados, en las circunstancias más adversas. A veces la simple cercanía, la empatía genuina, la comprensión profunda o el compartir experiencias difíciles pueden ser suficientes para encender una chispa. Y cuando esa chispa se enciende en un contexto de opresión, de privación de libertad, de falta de control sobre la propia vida, puede convertirse en un fuego abrasador, una necesidad imperiosa de escapar y encontrar la felicidad, aunque sea de forma efímera. Pero volvamos al tema central del matrimonio forzado. ¿Por qué sigue existiendo esta práctica medieval en pleno siglo XXI? Las razones son variadas, complejas y están profundamente arraigadas en factores sociales, económicos y culturales. A menudo se trata de una cuestión de control sobre las mujeres y su sexualidad. En algunas culturas se considera que el matrimonio es la única forma de proteger el honor de la familia, de evitar el escándalo y de asegurar la pureza de la descendencia. En otros casos, de estar motivado por razones económicas, como el deseo de asegurar una herencia, de evitar la pobreza o de establecer alianzas estratégicas entre familias poderosas. La educación desempeña un papel fundamental e imprescindible en la lucha contra el matrimonio forzado. Cuando las niñas y las mujeres tienen acceso a una educación de calidad, son más capaces de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas, de defender sus derechos, de desafiar las normas sociales injustas y de construir un futuro mejor para sí mismas y para sus comunidades. También es importante promover el empoderamiento económico de las mujeres, para que no dependan económicamente de sus familias o de sus esposos y puedan tener la independencia necesaria para tomar sus propias decisiones. Otro aspecto crucial es el cambio de mentalidad, la transformación de los valores y las actitudes que perpetúan el matrimonio forzado. Es necesario desafiar las normas sociales y las tradiciones que justifican esta práctica abominable, y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y a la autonomía de las mujeres. Esto requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y comunitarios, educadores, medios de comunicación y cada uno de nosotros como individuos. Y aquí es donde ustedes, mi comunidad vibrante y apasionada, entran en juego. El simple hecho de estar viendo este vídeo, de informarse, de reflexionar sobre este tema tan complejo y delicado, ya es un paso importante. Podemos utilizar nuestras voces, nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales para crear conciencia, para denunciar el matrimonio forzado y para apoyar a las organizaciones que trabajan incansablemente para erradicarlo. También podemos ser más conscientes de nuestras propias actitudes y prejuicios. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar perpetuando estereotipos negativos sobre otras culturas o comunidades. Es importante recordar que cada persona es un individuo único, con sus propias experiencias, sus propias aspiraciones y sus propios sueños, y que no podemos juzgar a toda una comunidad por las acciones de unos pocos. Ahora sé que este tema es denso, que puede resultar difícil de digerir y que puede generar emociones intensas. Pero creo que es fundamental hablar de ello, para que podamos comprender mejor la realidad que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo, y para que podamos trabajar juntos para construir un futuro más justo, más equitativo y más respetuoso para todos. Volviendo a esas pasiones inesperadas que mencionábamos al principio, es importante recordar que el amor, en todas sus formas, es un derecho humano fundamental. Todas las personas tienen derecho a elegir a su pareja, a vivir una vida plena y feliz, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la confianza y el consentimiento libre e informado. Y cuando ese derecho es negado, cuando alguien es obligado a casarse contra su voluntad, es una tragedia que nos afecta a todos como sociedad. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar por escuchar las voces de las mujeres que han sobrevivido al matrimonio forzado.
Sus historias son desgarradoras, pero también son inspiradoras. Nos muestran la fuerza del espíritu humano, la capacidad de superar incluso las peores adversidades y la esperanza de un futuro mejor. Podemos apoyar a las organizaciones que brindan ayuda y apoyo a las mujeres que han sido víctimas de matrimonio forzado. Estas organizaciones ofrecen refugio seguro, asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico especializado y programas de educación y empoderamiento que les permiten reconstruir sus vidas. Y sobre todo podemos seguir hablando de este tema, para que no caiga en el olvido, para que no se convierta en una estadística más. Podemos utilizar nuestras redes sociales, nuestros blogs, nuestros canales de YouTube, nuestros podcasts, nuestras conversaciones cotidianas para crear conciencia, para movilizar a otros a tomar acción y para promover un cambio social profundo y duradero. Porque al final del día, la lucha contra el matrimonio forzado es una lucha por la justicia, la igualdad, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. Es una lucha que nos concierne a todos, una lucha en la que todos podemos y debemos desempeñar un papel activo y comprometido. Bueno, mis amores ardientes, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta charla informativa, reflexiva, reveladora y sobre todo, inspiradora. Recuerden que el conocimiento es poder, y que cuanto más sepamos sobre estos temas, más capaces seremos de marcar la diferencia en el mundo. Resumiendo un poquito, hoy hablamos sobre la triste y vergonzosa realidad del matrimonio forzado, especialmente en algunas comunidades turcas, aunque insistimos en que no representa en absoluto a toda la cultura turca. Exploramos cómo las pasiones inesperadas pueden surgir en estos contextos opresivos, como una forma de rebeldía, de búsqueda de la libertad y de afirmación de la propia identidad. Y discutimos algunas de las razones por las que el matrimonio forzado sigue existiendo en el siglo XXI, así como algunas de las formas en que podemos luchar contra esta práctica inhumana. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su tiempo, su atención y su compromiso significan mucho para mí. Espero que se lleven algo valioso de esta charla y que se sientan inspirados a seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo a un mundo mejor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del matrimonio forzado? ¿Qué creen que podemos hacer para erradicar esta práctica de una vez por todas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y ahora sí, para terminar, les dejo con un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal para no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos llenos de pasión, intriga y mucho corazón. Juntos podemos hacer la diferencia. Les mando un beso enorme, lleno de energía y buena vibra. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores ardientes.